Muy buenos días, gente de Live Empire, de este canal. Le he cambiado el nombre del canal, le he puesto ahora Live Empire nada más. Juegos, no sé, porque a veces también subo cosas o hablo cosas que no tienen que ver tanto con el Albion Online. O sea, la mayoría de videos tienen que ver con Albion, sí, pero hay que modificar esto un poco, ¿no? Adaptarlo un poco a la realidad. Pero en fin. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu like, muchas gracias por la compartida, muchas gracias por comentar. Comentarios que no estén prestos para lo que es la discusión, sino simplemente información. Yo agradecido de que tú me des las gracias, ¿no? Mucha gente que agradece por la información que les doy. A ver, gente. Estamos, ¿qué día? Ya que estamos 4 de mayo 2024. Empezamos la segunda de tres, la 2 de 3 partes del año, ¿no? O sea, estamos ya casi entrando a nada de que solamente en junio, se acaba junio, por ejemplo, llegamos a junio, se acaba junio y estamos en la mitad del año. What the fuck, se acaba rápido, se pasa rápido el tiempo. ¿Ya? 142 días de premium. ¿Cuánto está? Vamos de frente a algo que quizás te importe. El premium. Gente, el premium estaba a 130 millones. ¿Nani? Ya, yo le mandé ayer el mensaje a ustedes, muchos de ustedes sí lo vieron. 30 millones el premium. Demasiado. Pero ¿sabes cómo funciona esta vaina? Lo que pasa es como en tu país, o en mi país. Dicen, ¿no? El precio del barril de petróleo ha subido. Sube la gasolina, todo. Por así decirlo, no sé, antes, un ejemplo nada más. Antes estaba, ¿qué te digo? $10. No, o ¿qué te digo? $5. Ya vamos a ponerle 5 un poco más realista. Ya 5, $4 el galón. Lo suben a 8, luego dicen, no, ¿qué pasa? ¿Cómo está muy caro? Ya, vamos a bajarlo, luego dicen, lo bajan a 6. Entonces, de lo que estaba a 5, $1 más. Increíble, ¿no? La misma vaina acá. Hace un mes estaba, ¿cuánto el premium? Estaba 18 millones 500 mil. Ahora, ¿cuánto está? 24. Pero lo subieron a 30, luego bajó 26, luego 24, luego bajó 21, luego 24, luego 23, ahorita 24.4. Algunos diciendo, comentando de que yo tengo la culpa del referido infinito, ese video. La verdad, gente, es una forma de hacer silver, sí, está bien, y le he respondido, he sido bien claro en ese ejemplo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no ve completo el video. Si tú no ves completo el video, que dura, no sé, 15 minutos, creo que los dos últimos muy largos, ¿no? 20 minutos demasiado, ¿no? Es que le agrego también la parte de lo que es así en gays, así animación, lo que es no sé, esta vaina bombeada, o no sé, el último video creo que fue la compra, ¿no? La compra o la gastadera de 330 millones de silver. Qué tremenda gastadera, me dio la ansiedad, mano. Esas skins carísimas, muy buenas. Mira, las skins, mira, ahí está mi Pegaso, bacán, bonito mi Pegaso, mira, qué chévere. Vamos a darnos un paseíto, así bien bonito. Ya, vamos a llevar esta bolsita porque quiero que veas algo. Ya, quiero que veas algo así. Vamos a llevar así estas cositas. Y esta va de acá, listo. Ahí está, mira, qué bonito. Qué bonita esta skin, la verdad. O sea, me dio la ansiedad, lo compré. Una locura haberlo comprado así. Una locura haberlo comprado así. Entonces te sigo comentando, gente, otra cosa que te puede interesar, no sé. Muchas gracias, la verdad, por el video anterior. Por la aceptación del video anterior. A ver, te voy a contar así cosas. ¿Cuándo me doy cuenta que un video ha pegado? Cuando el 90% de la gente ha dejado su like. No, el 90% de la gente, el 95% ha dejado su like. Muy bien, muy agradecido. No, entonces pero siempre van a haber unos cuantos haters, unos cuantos idiotas, ofendidos, malditos, ignorantes, idiotas, que yo sé quiénes son. Yo ya sé quiénes son. Algunos de sus canales están funados, ojo, que no te sorprenda luego. Si que tú tienes un canal de YouTube, ya te digo, te lo digo en una. Si tú tienes un canal de YouTube y tú me vienes a mí a insultar, olvídate, mano. No voy a decir exactamente lo que hago, pero olvídate. Ya. No te metas así conmigo, la verdad. Entonces, ¿qué otra cosa más? Hay haters, hay gente que la verdad, yo sí soy, ¿qué te puedo decir? Pero muy directo. Quizás no tanto aquí en los videos. Porque tengo que controlarme. Ya. Pero en Discord, ahí yo digo de todo. Simplemente tiene la gente que está registrada. Simplemente si la que se registra nada más en el disco que tengo, se gana con todo lo que yo digo. Ya, así, crudo y sin censura, como pienso realmente. Ya, así, es mi yo así del año 2020, 2010.
2008, ya 2008 vamos a ponerlo, 2008, 2007, o sea, cuando tenía 18 años, 17 años, ya. Quizás con un poco más de información, pues obviamente, ahorita tengo 34. No. Ahora viene el idiota diciendo, ay, estás viejo. Oye, ¿por qué no le criticas a Rebón, a Auron, a esos huevones? ¿Cuánta gente que hay así que subimos así, somos canales chiquititos y subimos nuestro contenido y ya está? ¿Tú qué crees, huevón, idiota? Imbécil, tú no vas a envejecer, vas a envejecer. Y lo peor es que tú vas a envejecer solo, sin nadie, absolutamente. Esa gente que a veces te viene a insultar, viene a criticar, viene a ofender así. Lo peor es que viene a ofender de la nada. Esas son gente con muchísima falta de atención en sus hogares, con muchos traumas en sus infancias y adolescencias. Totalmente cierto, es así. Quizás sufres de algo, mano. Ve a revisarte, por favor. Lo peor que puede hacer un ser humano es ser una carga para alguien más, no producir, ser un parásito para su sociedad. ¿Ya? Así que por favor, revísate. Ve a consultar. En Brasil, mano, ¿sabes por qué la gente a veces en Brasil es un poco más así, más alegre y toda la vaina? Porque los tipos van al psicólogo, se van a atender. Y es normal, en cambio acá está estigmatizado diciendo, no, el que va al psicólogo es terrible, no, tienes que ir, hermano. Ve a revisarte, chequearte. Ahora cambiando un poquito así, agregando otra vaina más, la música. El tipo de música que tú escuchas influye bastante en tu día a día. Influye bastante en tu día. Tú imagínate a alguien que está escuchando todo el día, 24 horas, Bad Bunny. ¿Qué esperar, hermano? De su entorno, su sociedad, su barrio. Bueno, pues entonces, ¿qué esperar entonces? Peor si se pone a jugar Albion Online, hermano. Y peor todavía, ahorita estamos en el server de América. Toda la gente que ha quedado en el server de América, ciudades vacías, casi vacías. La gente de acá, o sea, es la gran mayoría portugueses, latinoamericanos, todos, la gran mayoría que hablan inglés han ido a Europa. Europa está llenecito, rebalsando. Estoy con 100 de ping. Si me fuera a Europa estoy con 180, 190, pero casi al amarillo, no pasa nada, no voy a jugar así, pues ni fregando. Entonces me quedo acá nada más, lastimosamente. Entonces ciertas cosas en el mercado han subido, han bajado. Y bueno, pues la gran mayoría, o sea, es una realidad, hay que decir esto. En América Latina, la gran mayoría no puede pagar una computadora así de alta gama o buena generación, por lo menos para que tenga o soporte lo que es el Albion Online. Ya, no puede hacerlo. Entonces, ¿a qué recurren? A hacer farmers solitarios en zona negra. ¿Ya? Farmers solitarios en zona negra, porque los efectos no le da, se le lajea, no puede hacer otra cosa, solamente eso. Ya, muchas realidades son así. Y se vuelven farmers y empiezan a vender silver, los malditos. RMT empiezan a vender. Entonces, ciertos materiales que no te voy a mostrar, ciertas cositas que no te voy a mostrar aquí en el mercado, han bajado de precio. No. Y agregamos otro tema quizás de importancia, esto sí, de importancia. Mira los puestos de mercado, todos están vendiendo a 125 millones. Yo podría comprarlo aquí una, pero pagar 72 millones. De 250 millones, ¿qué hago? 80 millones, 90 millones, 75 millones, muy bien. Excelente, así están todas las ciudades, mira, Royal, nada más. Y ustedes ya saben que yo hago mis crafteos en Royal, nada más, no voy a otro lado. Lo hago acá, nada más. Yo uso todas las ciudades para craftear. Mi foco se distribuye bien distribuido, mi foco. ¿Cuánto estaba? A ver, estaba yo con... el video anterior estaba con 35 millones, creo. Estoy con 95 y se vende ahorita lo que tengo. Ahí mis cositas, si se venden, llego a 140 millones. Sí, 140, si se logran vender lo que ya he transportado, lo que ya he crafteado, ¿no? Entonces todo está así. Ahora quizás alguien diga por ahí, no, todo está muy... ya no hay donde craftear, hermano. Compra tu comida, mira, cuando tú veas ahí, mira, aquí dice ahí, 8%. Compra la comida, no seas tacaño. Mira, vamos a buscar acá uno que tenga poca comida. Vamos a ver, este de acá, mira, 10% de comida. Vienes acá, si no sabías esto. Ustedes ya saben que yo la gran mayoría de videos que hago es para los nuevitos o gente que está a nivel intermedio. Vienes acá, no seas tacaño. Compra la comida. ¿Dónde está la espía acá? ¿Qué dice acá? Ensalada de patata, cómprate unas 20 unidades, 40 unidades y craftea tus cosas cuando este esté en 0% y aún tenga esta vaina de acá, capacidad de creación y tenga durabilidad. Hay gente que no lo hace, que es tan miserable que no compra la comida. Increíble, la verdad. Increíble, no compra la comida. Vamos a cambiar de montura ahí para que no te acuerdes. Está lentito, mira, lentito. Ese lentito, qué chévere. No, así mira. Ahí está.
Qué bacana. Ahí está. Qué chévere, la verdad. Y así, gente, entonces eso tienes que saberlo sí o sí. Craftear. ¿Qué otra cosa? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Quieren que haga guías de crafteo? ¿Quieren que haga guías o no? ¿Guías? ¿Cómo sería esto? ¿De armas? Que me haga, por así decirlo, 300 dungeons solitarias, cofre por cofre, todo lo que he agarrado, las 300. ¿Hago esa vaina? Pregunto. Lo hago normal, pero yo ya creo que por ahí algún video te dije cuáles serían los resultados, ¿no? ¿Cuáles serían los resultados? ¿No? Podría ser esa vaina. Quiero que alguien, solamente una sola persona, mira, ¿qué podría hacer? ¿Qué contenido quieren que haga? ¿No? Ya te digo en una, a mí lo que es ser pescador es una estupidez, no me gusta ser pescador, por más que alguien diga, no, se saca profe, qué estupidez, estar paradito, yo no soy ese tipo de estar paradito, no, yo quiero, sí o sí, yo sí o sí tengo que estar en movimiento, no puedo estar así sin hacer nada, en el área, a menos que lo deje parado acá con el mamut, ¿no? Lo dejo ahí paradito y ya está, qué bonito. Si no, empiezo a revisar los mapas, estás aburrido, no sabes qué hacer con tu vida, ven acá. Activa lo que son los mapitas de acá, guerra de facciones, empieza a ver dónde hay pelea. Uno dice, por ejemplo, ¿dónde es la pelea? ¿Dónde es la guerra? Empieza a ver tu mapa, ¿dónde está iluminando el lobo? Por ejemplo, aquí, Tedford está en modo de ataque hacia Fort Sterling. ¿Qué quiere decir? Que acá si tú tienes un alter, ya he dicho, créate un alter, no para jugar en todas las ciudades, chévere, tranquilo. Ven acá a Penjen, luego a Pengan, ven acá, bombeas, acá hay una blote T1, T2. Ya, lo bombeas y juegas así, listo, qué bonito, tú solito. Acá mira, acá está la guerra, acá hay una guerra masiva en Aspenwood. Yo entraré ahorita con mi alter, me pongo a jugar bonito y listo, qué chévere, ya estoy entreteniéndome. Tranquilo, ¿no hay otro lugar que hay guerra? Acá hay guerra también. Briscoe está atacando a Marlowe, está de ida. Ya, acá está Briscoe atacando a Marlowe, está de ida y así. Está activo. Felizmente Albion Online está activo en cierta forma, en las facciones, es más fácil de hacer. En cambio acá también puede ser, mira. ¿Quieres lootear algo? Mira, ¿quieres lootearte? ¿Quieres, no sé, molestar a la gente? Vete acá, que hay pelea. ¿Dentro de cuántas horas? Un día 23 horas. No, este es el nivel de ataque. Dentro de 5 horas 58 minutos. Pelea. Acá dentro de 5 horas 58 minutos. A ver, guerra acá. Aquí, por ejemplo, te das cuenta, aquí, mira, lees acá 7 horas con 58. Hay guerra, pelea. Dentro de 7 horas y te vas con un set así medio ratita, tipo, para que no te maten, ¿no? Yo, ¿qué se te recomendaría? ¿Qué se te recomendaría así para que sobrevivas, estés ahí de lejitos, hacer tu bomba? Claro, mano, tu bomba, en una, mira, anota. Te colocas este set, ¿dónde está? Este no. Te colocas este set acá. Llevas varias invis. Es más, te voy a dejar la secuencia de la bombeo que está haciendo con esta vaina. Y eso que todavía el guante en ese momento estaba bajito, ¿ah? Ya pasé, mira, 312 de maestría está bien, decente. Debería tener más. Ya tengo que falta subir 2 guantes más, creo, un guante más. 2 guantes más, mira. 50, 60. Y así yo lo subo de chill, tranquilito, ¿eh? Haciendo mis facciones. A veces vengo acá, bombeo zona roja, saco los specs, saco 40.000 puntos. Por cada evento de bandido con bombeo saco entre 40.000 y 60.000 puntos. Entre 40.000 y 60.000. Solamente el bombeo y quizás una capeada de 3, 4 mapitas, nada más. Ya, entonces eso es bastante en specs. 50.000 puntos, lo que equivale a una cría, y una cría está como 800k de silver. No, imagínate todo el silver que puedo hacer, ¿no? Entonces yo vengo acá, te vas acá a bombear. No sé, ¿dónde fue la última pelea? Fue acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue esta vaina? Aquí fue la última pelea, ¿no? Entonces acá yo estoy bombeando. Ya te voy a dejar con la secuencia de cómo estoy bombeando, todo tranquilo, bien chévere, increíble, no me atraparon. Ya, aunque uno diga, no, ¿cómo rayos estoy así con el casco de juez? Vete, no, ¿qué te importa lo que diga la gente, mano? Vete nomás. Tu comida, eso sí, 8 mínimo, por lo menos 8-2, ya, tu comida 8-2 y tus pot varias, por lo menos unas 5 potis de invi, para que sea quizás un poco más efectivo, aunque puedes hacerlo así incluso, ¿eh? Y no te olvides también de llevar esta vaina de acá para que resetees los cooldowns. Mira, 31k nada más, resetear los cooldowns, luego va a hacer el bombeo, ya, listo, tú solito, ¿eh? Ahora, si vas con un gremio así de manera, ¿qué te digo? Solitario, o sea, tú ataca a lo que te dé la gana. Y ya te dije, si tú le matas al enemigo 2 healers, 3 healers, o un tanque, esa gente va a perder. Entonces acá hay contenido también. Tú con tu gremio de 3 personas, de 2 personas, nada más, vente acá, nosotros somos 8, aún no hemos ido, debería programar, porque es programar, yo programo y la gente asiste felizmente. Hago primero una encuesta, ¿a qué hora pueden entrar acá para conectarse, para hacer el bombeo? Ya, listo. Y empezamos a hacer nuestros así, organizamos bien, che, vamos así una bombita, porque no da igual perder, ¿qué te digo? Esta vaina cuando está 593, no, yo le he crafteado a menos, ya toda esta vaina baratito, ¿no? Ya está, ya listo, la gente vamos a bombear. ¿Qué otra cosita más para que no se pueda hacer nada, gente? Entonces muchas gracias, la verdad increíble lo del caso de Chucky. Vamos a hablar algo acerca de Twitter.
Chucky, mano. Es increíble, la verdad. El caso de Chucky, de esta serie, no es totalmente aborrecible, la verdad. Pero bueno, ahí está, pues, somos parte de del número 20 con el 30. Y luego la siguiente palabra es agenda. Son cosas un poco más metidas respecto a política, pero este canal, como te digo, a veces te doy así tu dosis de guía, tu dosis así de reporte, tu dosis de cosas, tu contenido. Al final es contenido, pues, mano. Y al final eso te puede servir sí o sí. ¿Qué otra cosa más? Deja ahí los comentarios. ¿Qué video quieres que haga? Hago video así de haciendo solitarias, la guía de las hachas, la guía del bastón arcano, no sé, yo tengo especie en casi todo, mira. La espada, dime la espada, yo juego con todo, mano. Espada, hacha, maza, martillo, guantes, esta vaina one shot, sí, eso casi nada. Poco, la verdad, esto sí. La ballesta, la guía de los escudos, imagina, la guía de los escudos, la guía de la botita, la guía de las chaquetas de esta vaina de acá, de las capuchas, la guía del arco, el arco también poco, pero bueno, tengo más o menos, y así te doy guía de todo. Tú dime nomás, mano, ¿eh? Por favor, requiero que alguien me diga. Si no, mano, me pongo a subir otro video, otros videojuegos, ¿no? Ya me pongo a subir otro video de videojuegos, a ver qué tal, ¿ah? Oye, revisa lo que es la Epic Store también, a dato, revisa lo que es la Epic Store. Y hay un juego que en la Xbox está como 100 soles, pero en la Epic Store creo que por unos 3, 4 días más va a estar barato. Bien chévere, ¿eh? Se llama acerca de los Orcos Defensa. Estás aburrido ya del año, juégate esa vaina. Juega esa vaina, si quieres, si deseas, nada más. Entonces, gente, eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí, por tu paciencia, por tu paciencia. Te lo dijo Live Empire. Chao. Hasta la vista, baby.